Tensión entre el gobierno y el municipio de Santiago luego que se decidiera ampliar el penal Santiago 1, donde se ubicará la nueva cárcel de alta seguridad. Aquí está con nosotros Valentina Nieto para contarnos sobre esta vía que encontró el gobierno para que efectivamente un alcalde no se pueda oponer a la construcción de un recinto penal, porque la alcaldesa de Santiago sigue, pese a las reuniones que ha tenido con el mismo ministro, sigue rechazándolo, convocando a vecinos, juntando firmas, incluso se alió con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Así es, ha sido bien categórica la alcaldesa de Santiago, criticando la postura que ha mantenido el gobierno. De hecho, posterior al anuncio que se hace desde el Ejecutivo, hablaba de una decisión improvisada por parte del Ministerio de Justicia, de esta decisión que se toma de ampliar, ¿no?, el penal Santiago 1 para construir esta cárcel de alta seguridad. En un principio, recordemos que el presidente Gabriel Boric hablaba de una nueva construcción. De hecho, parte de lo que decía la alcaldesa es que esta improvisación se veía incluso en esas palabras, porque el mandatario hablaba de una nueva construcción, mientras que el ministro de Justicia hoy, cuando oficializa que va a ser la comuna de Santiago la que va a recibir este recinto carcelario, habla de una ampliación que va a estar construida a un costado del penal Santiago 1, porque es, como dice él y explica durante esta jornada, una ampliación que va a estar ocupando un terreno que pertenece a Gendarmería y también al Ejército de Chile, que fue adquirido por parte del gobierno durante años anteriores. Pero es importante lo que tú mencionabas y el cómo se hace para no tener que requerir el permiso del municipio. Y el ministro era bien específico y claro en explicar el cómo se hace. Y esto se va a llevar a cabo a través de una legislación, una atribución que se confirió de hecho al ministerio a través de la ley 21.636 que se aprobó de hecho en noviembre pasado y que fue ingresada por el Ejecutivo en junio del 2023, con la posibilidad de poder ampliar este tipo de establecimientos penitenciarios. Es a través entonces de esta legislación que no va a ser necesario pasar por los permisos municipales y que solamente se va a tener que construir porque se considera que el plano regulador ya hizo todos los trámites cuando se hace la primera edificación y no se tiene que hacer una segunda evaluación cuando se requiere hacer una ampliación de esta edificación carcelaria. Punto importante que también anunció durante esta jornada, Mati, el gobierno, es que se va a aplicar en otros 3 recintos penales más. Santiago no va a ser la única cárcel que va, o Santiago 1 o la comuna de Santiago, la única cárcel que va a tener este tipo de ampliaciones. El ministro no quiso entrar en detalles porque dijo que conforme se vaya afinando, ¿no?, los anuncios, se va a ir también comunicando a la población, pero va a ser en distintos puntos del país, no solamente acá en la región metropolitana, y va a ocupar esta misma lógica con la idea de poder tener entonces recintos carcelarios que tengan una mayor ocupación. Recordemos que esta cárcel de alta seguridad va a aumentar los cupos carcelarios en al menos 500 plazas. La idea es poder tener una mayor cantidad de cupos para este tipo de personas con perfiles complejos, entendiendo también, decía el ministro, que en Santiago 1 hay una sobrepoblación importante que ha obligado también al ministerio a pagar una cantidad no menor de dinero en sobrepoblación carcelaria. Eso va a permitir, esta ampliación, el poder también disminuir esa deuda. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro explicando este procedimiento no legislativo y también en términos de la ley que se va a utilizar para poder edificar, bien digo, este recinto penitenciario que va a contar con esta ampliación del recinto penitenciario Santiago 1. Escuchemos. El Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, por las razones que están indicadas en la ley, que son razones de seguridad pública, entre otras, ha ejercido dicha atribución con el propósito de ampliar el penal Santiago 1. En Santiago 1 existe una sobrepoblación muy significativa que ha llevado al fisco de Chile a pagar más de 21.000 millones de pesos en sobreprecio. Lo recomendable, en consecuencia, es ampliar dicho establecimiento y en esa ampliación
desarrollar el establecimiento de máxima seguridad al cual ha hecho referencia el presidente de la República la semana pasada. Adicionalmente, cumplo con informar a ustedes que la atribución entregada por la Ley 21.636, el Ministerio de Justicia la va a hacer efectiva en al menos 3 lugares adicionales distintos a la comuna de Santiago. Bueno, Mati, ahí lo que decíamos, va a hacerse o va a hacer uso el Ministerio de esta facultad en al menos 3 recintos carcelarios más. La idea es no creer que es solamente Santiago, ¿no?, que tiene que ver con un punto particular con Santiago, sino que más bien con una herramienta que está utilizando el gobierno para poder ampliar la capacidad que tienen los recintos penales. Lo cierto es que ha generado molestia, no solamente por parte de la alcaldesa, también de algunas personas que viven en esas zonas. De hecho, durante la mañana hubo manifestaciones en las afueras del Ministerio de Justicia antes de esta reunión que se sostuvo ahí en el Ministerio de las comisiones de Constitución y también de Seguridad. Ahora en la tarde también hubo una manifestación una vez que ya se hizo el anuncio en las cercanías del Parque O'Higgins, con la intención de mostrar el descontento que tienen las personas que viven ahí. Tienen temor, no, por el perfil de personas que van a llegar a esta cárcel y, bueno, dicen, es evidente porque hay una situación compleja ya de seguridad en esa zona en particular, Mati. Claro, algunos dicen que también hay que considerar que la externalidad que pudiera tener no es mayor a la que ya existe, porque la sobrepoblación penal que hay en estos momentos es de 43.000, lo veíamos la semana pasada con una investigación del CEP, de 43.000 se ha pasado a prácticamente 59.000 reos que están en nuestras cárceles y claramente en Santiago 1 hay más de 1.000 personas. O sea, en el complejo penitenciario que está en la avenida Pedro Montt hay más de 1.000 reos, por lo tanto la llegada de 500 en un régimen de alta seguridad es complejo, claro. Pero no sé cuánto más complejo a la situación que existe hoy, porque debiera ser ese mismo tipo de personas. Sí, pero claro, se supone que estas personas que van a llegar a este recinto carcelario en particular tienen este perfil de crimen organizado, ¿no? Claro, y eso pero es lo son los mismos que están en Santiago 1. Y los que están en la cárcel de alta seguridad. Lo que preocupa a las personas es que piensan que puede llegar una mayor cantidad, aunque, claro, se supone que debería descomprimir lo que ya está, como tú dices, claro, en Santiago 1. De hecho, parte también lo que decía el Ejecutivo es que esta cárcel va a tener también características bien específicas. Va a, por ejemplo, contar con módulos separados, algo que no existe en Santiago 1, para cada recluso. La idea es poder segregar a estas personas para que no tengan vinculación entre ellas y que la cárcel no funcione como un centro de operaciones para la comisión de delitos en las afueras de los recintos penales o incluso dentro de las cárceles. De hecho, también va a estar conectado la idea con el centro de justicia para que no tenga que haber una salida desde el centro de justicia una vez que se realicen los controles de detención, las formalizaciones o las distintas audiencias del juicio oral como tal. La idea es que sea todo muy seguro y muy resguardado, claro, incluso también en términos de visita. Eso es el problema que, de acuerdo a la alcaldesa Iracy Hasler, es una de las externalidades negativas. ¿Quiénes son las visitas que reciben estos reos y qué pasa con los reos una vez que se liberan? Porque ella dice, bueno, pero es lo que pasa hoy. Por lo tanto, el ministro de Justicia también había planteado que se iban a preocupar de la externalidad, no solamente viendo la comuna, sino que directamente el núcleo que rodea, el círculo que rodea al centro penitenciario, porque es ahí donde se generan los mayores problemas. Sí, hay una situación compleja, nosotros lo sabemos bien también, vivimos, o más bien convivimos diariamente con este recinto, ¿no? Tenemos aquí la cárcel muy cercana y es evidente que hay una situación de seguridad compleja. De hecho, somos los más cercanos al nuevo recinto que se construiría. Estaríamos al lado prácticamente y es una situación difícil. Se generan delitos, robos, asaltos y eso es verdad. Ahora, si hubiera más protección policial, ese problema se podría resolver. El tema es que sea permanente. Y eso también va a tener que ser una preocupación del Ejecutivo, del cómo se hacen cargo también de la seguridad en términos de hacer una política de Estado y que no sea solamente al momento de la inauguración, sino que sea algo
constante. Escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, una vez que se confirma también el anuncio del gobierno de que va a ser aquí, en esta comuna, en donde se va a realizar esta nueva cárcel de alta seguridad. Implica una grave amenaza a la seguridad de la región metropolitana y de su comuna capital. De hecho, es una medida improvisada en que la semana pasada decía que iba a ser una nueva cárcel, sin embargo ahora habla de una ampliación, como si en la práctica fueran medidas distintas. La semana pasada quería buscar el apoyo del Congreso, sin embargo, como ve que no lo tiene, quiere usar una atribución para saltarse la discusión del Congreso. Esta medida improvisada significa que la cura sería peor que la enfermedad. En Santiago no estamos disponibles para hacer una zona de sacrificio para la delincuencia y el crimen organizado. Mario Deportes tampoco está de acuerdo, que es el contendor de Iracy Hasler. Sí, él también lo ha planteado y ahí también se va como de alguna manera despejando esto de que es solamente un tema político de un partido, ¿no? Porque hay quienes habían dicho que esto tenía que ver con que era algo de Iracy Hasler, que estaba en contra de... Hay quienes han planteado que tiene que ver con algo más bien de campaña, porque o sea, eso puede ser. Porque cualquier también alcalde se niega a que un recinto carcelario se construya en su comuna. Y cuando faltan pocos meses para la elección, me imagino que ese deseo se complejiza, se agudiza y se externaliza con mayor vehemencia. Así es. Desbordes, de hecho, así lo ha planteado también, que no le parece, que no es el lugar más idóneo. De hecho, la misma alcaldesa también lo había dicho, de que en otros países se prefiere instalar este tipo de recintos carcelarios en sectores en donde no hay un núcleo urbano, ¿no? Se prefiere alejar de las viviendas, de donde viven las personas, pero lo que ha dicho el ministro de Justicia es que este sector en particular tiene ya una infraestructura que se ha construido para albergar este tipo de construcciones carcelarias y que se ha condicionado también para poder recibirlas. Recordemos que se había pensado en algún minuto también que se iba a edificar en Tiltil, ¿no? Pero que había una serie de condiciones que no se cumplían, como por ejemplo el abastecimiento de agua, y que por eso no estaba la posibilidad de poder construir esta cárcel en ese sector. Escuchemos parte de lo que dijeron los parlamentarios posterior a la reunión que sostuvieron durante la mañana con el ministro de Justicia en el ministerio. Escuchemos. Se crea un nuevo sistema dentro de las cárceles que tiene que ver con la alta seguridad, con que tiene que obrar gendarmería, normas más estrictas para el personal, normas que permiten una segregación penal efectiva y que se estaría haciendo al lado del Centro de Justicia. La verdad es que ese barrio ya tiene toda la infraestructura, se está construyendo instalaciones nuevas del servicio médico legal también en las inmediaciones, está el centro de detención preventiva, por lo tanto lo lógico es que se utilicen todas estas condiciones para que se establezca también este penal de alta peligrosidad. Es natural que las autoridades locales se opongan, y eso ha pasado siempre con respecto a las comunas. Es verdad que hay un terreno aledaño al Centro de Justicia, las cárceles, que es ideal para construir una cárcel porque termina generando obviamente una uniformidad respecto a los temas de seguridad, traslados, y obviamente que tener todo en el Centro de Justicia te permite tener un mayor control. Pero también es verdad que es necesario construir cárceles en las afueras de las ciudades, que eso ha sido la tendencia a nivel mundial, principalmente por las externalidades negativas de las cárceles, pero claramente que hay un sector que ya está designado y en ese sentido me parece que hay una decisión ya relativamente tomada. Ya tenemos una decisión, la primera piedra se va a poner el primer semestre o a principio del próximo año, eso es lo primero. Tenemos cárcel de alta seguridad, eso pasó hoy día en la reunión con el ministro, por eso vinimos a hablar. Segundo, la cárcel debiera estar terminada el próximo año. Tercero, le dijimos al ministro que si son 90, 100.000 o más dinero, que tienen que poner todos los recursos, que hay que hacer mitigación, etcétera. Pero lo que tenemos es que la cárcel se va a construir en Santiago y se va a construir aledaña a lo que es hoy día Santiago 1. Ahí va a estar naturalmente la cárcel de seguridad. Bueno, Mati, fue de hecho el diputado Joanet el primero en confirmar, no había sido ni siquiera el ministro de Justicia el que había dado la noticia y ya nos enterábamos gracias al diputado que iba a estar entonces esta cárcel
de alta seguridad después de días de especulaciones en donde se había hablado de Santiago, en donde ya, claro, era prácticamente un secreto a voces, pero fue él el que dio la confirmación y ya un poco más tarde el ministro citó un punto de prensa y él confirma que esta ampliación iba a estar entonces al lado de Santiago 1, que se iba a hacer esta ampliación de Santiago 1 para construir esta cárcel de alta seguridad que va a constar de 500 nuevos cupos, una inversión de cerca de 90.000 millones de pesos que va entonces en busca de mejorar la situación de seguridad y albergar a estos reclusos que tienen un perfil delictivo más complejo en nuestra sociedad. Bien, vamos a seguir analizando cómo continúa el debate porque veíamos muy molesta a la alcaldesa de Santiago. Así es. Bueno, vamos a hablar también más adelante de este tema. Muchísimas gracias, Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa, vamos a revisar la temperatura a esta hora de la tarde con imágenes de Santiago. ¿Tenemos imágenes de Santiago? No, ese es Valle Nevado. Hay una nieve espectacular a esta hora con un día soleado absolutamente, así que ahí, qué lástima que sea un día lunes porque se ven los andariveles vacíos. Bueno, 18 grados con 7 décimas es la temperatura a esta hora en la región metropolitana. Con esta imagen nos vamos a la pausa y ya regresamos.